Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo tutorial. Este es mi canal de YouTube donde estoy subiendo, eh, últimamente no estoy subiendo mucho porque he estado con mucho trabajo, pero eh, ya no aguantaba más las ganas de poder subir otro tutorial. Y esta vez estoy haciendo un tutorial sobre composición y perspectiva, un poco de todo, tratando de englobar un poco lo que es la ilustración a mano alzada. Yo lo estoy haciendo en un software, Photoshop, que me permite grabar eh, con mejor calidad que si lo estuviera haciendo en un papel, pero los principios son los mismos para este estudio que vamos a realizar hoy en base a un poco de punto de fuga y de composición. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Como verán en esta ilustración, tenemos un personaje que yo fui generando para comenzar el video, ¿no es cierto? Eh, para darle un poco, ilustrar un poco lo que quiero mostrar. Pero bueno, sencillamente esto es una persona, ¿no es cierto? Dibujada a través de lo que se conoce como blocking, y son figuras poligonales que nos permiten nosotros poder estudiar mejor lo que es la perspectiva, más que nada, y luego revestir esa perspectiva o esos bloques poligonales que creamos em, con figuras orgánicas. Obviamente las figuras orgánicas son difíciles de interpretar a través de, de lo que es la perspectiva, y para eso necesitamos ayudarnos con estas formas que son más simples y más fáciles de interpretar, ¿no es cierto? Porque nuestro ojo está acostumbrado a detectar bordes y líneas donde no las hay, pero que sabemos que el volumen eh, está ahí, en ese lugar, está el límite, digamos, por ejemplo, en los contornos de una imagen, nosotros detectamos el borde y automáticamente nuestro cerebro lo interpreta como si fuera una línea, aunque la línea en realidad no está, no existe en el mundo real, sino que es el límite de dos contrastes, ¿no es cierto? Que puede ser un contraste muy marcado, como un fondo muy oscuro, ¿no es cierto? Así como estamos viendo en este momento, que nosotros nos vamos a imaginar como que en este caso la persona estaría bordeada por una línea, no tan gruesa, en este caso lo dibujé así grueso para que podamos obviar o resaltar mucho más lo que quiero explicar. Puede ser un fondo que contraste bastante porque puede ser que la figura esté iluminada, eh, ¿no es cierto? O puede ser un fondo que simplemente sea un poco más claro o menos claro que esto apenas, ¿no es cierto? Pero que haya un contraste brusco y que, por ejemplo, lo que esté detrás pueda tener un desenfoque, ¿no es cierto? Si hay figuras complejas, con que tenga apenas un desenfoque eh, y esto esté más enfocado, nuestro ojo va a detectar como una especie de línea en el contorno, así podemos decir que es, y que por eso detectamos las formas más rápido. En el caso de los bloques y de las figuras poligonales que nosotros utilizamos para entender la perspectiva, como por ejemplo pueden ser, eh, en este caso yo lo que hice fue por ejemplo interpretar primero todo como si fuera una caja, ¿no es cierto? Todo lo que es el rostro, como si fuera una caja, y obedeciendo las líneas del punto de fuga. Fíjense cómo yo hago líneas eh,
que no tienen fin, es decir, no las hago coincidir acá en estos puntos y luego borraré lo que me sobra, ¿no es cierto? Pero bueno, en este caso lo borraré dibujando porque estoy pintando. Y de esa manera vamos a tener una caja, ¿cierto? Una caja, empezamos con una caja, vamos a hacerle esta cara blanca, así, y esta otra cara media gris. Lo voy a explicar rápido porque no es en lo que quiero centrar mi tutorial. Pero bueno, teniendo estas formas que son muy simples, pero que a la vez nos ayudan a interpretar la perspectiva en este caso, así yo después la puedo utilizar para ir dividiendo partes, obedeciendo siempre los puntos de fuga, en este caso esta línea inclinada para allá, para decir, bueno, por acá van a estar los ojos, más o menos, la nariz va a estar por acá, y de esa manera ir interpretando. ¿Ven? Fíjense cómo las líneas, que eso es lo que quiero centrar mi tutorial, van abriéndose en abanico. Por ejemplo, empieza acá arriba inclinado así y termina acá abajo inclinado un poco hacia el otro, hacia abajo. Pero, si prestamos atención, no es una gran inclinación. Fíjense que esta línea que yo trazo acá está bien a plomo con el horizonte, ¿no es cierto? Bien derecha, bien horizontal. Y fíjense que la distancia que hay acá no es tan exagerada acá. Es decir, esta línea de la cara no desciende demasiado. En este caso de acá arriba sí está un poco más empinado porque estamos como más alejados de, del punto de fuga que está a esta altura más o menos. ¿Ven? Así que esta línea como se alejó un poquito solamente tuvo una leve inclinación y esta como está más alejada tiene más inclinación. El ángulo es más exagerado. Por eso, en lo que quiero centrar el tutorial, en este caso, es en eso. En tener en cuenta, por ejemplo, en este caso, prestemos atención que yo tengo un lienzo muy alargado horizontalmente. ¿Por qué hice esto? Porque nuestro punto de fuga está lejos, en este caso, para poder interpretar esta caja que yo hice acá, y ni hablar del otro punto de fuga que no se ve en este caso, pero estaría para allá más o menos. Y el punto de fuga también vertical, que está muchísimo más alejado hacia arriba. ¿Qué es lo que sucede si yo tengo un lienzo mucho más corto? ¿No es cierto? Ponemos así. Y yo no puedo meter mi punto de fuga acá adentro porque la perspectiva va a ser mucho más empinada. ¿No es cierto? Y no es lo que estoy buscando. Estoy buscando que mantenga la misma perspectiva, pero con el mismo punto de fuga que no va a estar dentro del lienzo. En ese caso tenemos que utilizar nuestra intuición que nos dice que si el punto de fuga va a estar a esta altura, ¿cierto? Desde acá, todas las líneas van a empezar a surtir un efecto de abanico, así de este modo. ¿Ven? Como si yo detectara la inclinación, ¿no es cierto? Pero no voy a estar ayudándome con un punto de fuga, sino que voy a entender que a esta altura va a estar mi visión, que por lo general yo siempre utilizo de la mitad de la hoja un poco más arriba. Me parece que es lo ideal. Eh, y el punto de fuga sería en esa condición. En este caso es una figura simple porque nuestro personaje está quieto y mirando hacia adelante. Entonces no tenemos eh, demasiado para pensar en cuanto a movimiento, ¿no es cierto? Solamente tenemos que tratar de entender el personaje en su morfología nada más, pero estaría quieto y sería fácil de acondicionar a lo que nosotros estamos buscando. Distinto es cuando tenemos una forma más compleja y de igual manera tenemos que
es decir, más compleja en lo que se refiere a movimiento. ¿Mm? Yo tengo preparado otra ilustración que en este tutorial eh, le vamos a agregar un cuerpo. Esta es una caricatura que hice de Mark Ruffalo, eh, transformado en el Increíble Hulk, ¿no es cierto? Pero le vamos a agregar un cuerpo y vamos a hacerle un poco de movimiento. En este caso la cara solamente viene a colación para ayudarnos a que el tutorial no sea tan aburrido, ¿eh? Pero lo más interesante va a ser ir creando lo que es el cuerpo del personaje. Así que vamos a concentrarnos en eso más que nada. Y yo en mi taller de dibujo les estoy enseñando un poco de blocking a los chicos. Y por ejemplo, para hacer un cuerpo estamos haciendo una figura simple, un poco, por ejemplo, esto sería más o menos la altura de los hombros. Después abrimos un poco para abajo, mejor, así. Acá estaría el pecho más o menos y cerraríamos la figura así hacia la cintura. ¿eh? Buscaríamos que se vea más o menos así, pero de perfil se vería de otra manera. Bueno, en este caso yo no le hago acá lo que es el trapecio porque me rompería un poco lo que es la, la singularidad o la forma simple que tiene esto. De perfil se vería más o menos así. Esta sería la parte de los hombros y la clavícula. Esto estaría bastante no vertical, pero sí casi vertical. Es una línea que llega hasta la cintura y de la espalda podríamos decir que se cierra un poco más. Así. Los brazos estarían a esta altura más o menos. No quedarían en el centro, sino más tirados hacia la espalda. ¿eh? Sobre esta parte de acá arrancarían más o menos los brazos, el hombro. Debajo hacemos la cadera, un poco acá abierto así. Este de perfil se vería más o menos así. ¿ven? Son figuras simples fáciles de interpretar y para poder tener una perspectiva luego con un punto de fuga. ¿Mm? Bueno, vamos a poner esto en práctica ahora en el cuerpo de nuestro personaje y vamos a hacerlo con una leve inclinación hacia un punto de fuga que va a estar muy lejos por acá más o menos. Es decir que yo a esta altura más o menos voy a interpretar que va a estar el punto de fuga. A ver si lo puedo hacer derechito. Ahí está. Así que yo voy a tirar un poco. Lo que pasa que en realidad lo que yo voy a hacer acá también es darle un poco de movimiento. ¿Mm? Si yo tirara el cuerpo hacia ese punto de fuga, tendría que hacer una línea así, ¿no es cierto? Y como yo le había mostrado acá, acá se ve una sola línea, ¿no es cierto? Pero esto visto desde arriba va a ser como un rectángulo. A ver si lo puedo hacer derechito. Así, un rectángulo. ¿eh? Esta meseta que se ve acá arriba, acá se ve un solo vértice, pero si lo miramos de arriba, se vería un vértice acá, que es el que está adelante, y el que está atrás. Viéndolo de costado, este sería el que está acá adelante, y este sería el que está acá atrás, ¿no es cierto? En este costadito. Esta línea, como está más adelante, fíjense, se vería más acá adelante. ¿eh? Por ahí. Recuerden que esta es la vista top, vamos a ponerle. Explica de arriba. ¿Mm? Esta de frente y esta es de costado. Vamos a ponerle left. Bueno, entonces dijimos que, bueno, acá vamos a tener que borrar esto. Dijimos que el personaje nuestro, si yo lo hago así, ¿no es cierto? Simplemente con la inclinación, vamos a tener que interpretarlo de este modo. Así, con un poco de inclinación acá. Esta parte de acá arriba, como les había dicho, esta línea que se ve así de una sola línea, acá se van a ver dos líneas, porque como está más abajo del punto de fuga,
Recuerden que el punto de fuga está más o menos por ahí. Esto se va a ver un poco la parte de arriba. Entonces se van a ver dos líneas, así, de este modo. Y vamos a bajar así. Esta inclinación que yo le hago ahí es esta de acá, ¿no es cierto? Un poquito de inclinación. Después juntamos acá, como se juntan ahí. Damos así. Esta no baja tan inclinado, ¿eh? Si quieren podemos primero interpretar lo que va a ser la cintura, ¿eh? Sin acomodarla dentro de un segmento, simplemente basándonos en la perspectiva. Es decir, tiramos, fíjense cómo se van abriendo las líneas. Esta hace así, esta hace un poquito más de inclinación, esta un poquito más y esta de la cintura un poco más todavía. Porque como no tenemos el punto de fuga dentro del lienzo, lo tenemos lejos, tenemos que calcularle a ojo, ¿eh? Pero siempre tener ese patrón grabado en nuestra mente de que las líneas desde el punto de fuga que va a estar a esta altura se van a ir como abriendo en abanico apuntando lejos fuera de la hoja y hacia arriba se van a ir inclinando hacia allá. ¿Mm? Luego entonces tenemos la cintura a esta altura y esta línea que no va a bajar vertical, incluso porque no vamos a tener punto de fuga ahora eh, en, en dos puntos de fuga, pero sí lo vamos a ir pensando. Esta línea va a tener un poco de inclinación solamente y de este lado se va a ver, vamos a tener que interpretar el punto de fuga que está abajo, que va a ser por acá a esta altura más o menos, así, porque de ese modo hay que hacerlo. Ahora les explico por qué. Acá va a estar la otra partecita que va a unirlos de este modo, a la espalda y al frente, ¿eh? Cuando nosotros dibujamos un cubo, por ejemplo, en la escuela nos enseñaron que tenemos que hacer un cuadrado. Vamos a hacerlo en otra capa. Que tenemos que hacer un cuadrado, ¿no es cierto? Este sería el cuadrado. Hacer otro cuadrado igual, ¿no es cierto? Y unirlo así. Y ahí quedaría un cubo, ¿no es cierto? Cuando íbamos a la primaria nos enseñaron así y nos parecía recopado, nos parecía alucinante, nos encantaba porque nunca habíamos dibujado un cubo y como era la primera vez era súper emocionante. Pero la realidad es que, primero que nada, no va a tener las caras tan horizontales así, ¿no es cierto? Sino que, o sea, para que se pueda ver la parte de arriba, quiero decir, esta va a tener un poquito de inclinación, así, vamos a borrarla, y esta va a tener un poco más de inclinación, así. Esta puede estar derecha si queremos, si no queremos tanto. Esta no va a estar derecha, va a estar apenas un poco metida hacia adentro, así. Estoy hablando de dibujar realismo, ¿está? Fíjense cómo pasamos de un cuadrado perfecto a una figura que tiene inclinación así e un punto de fuga hacia allá. ¿Mm? Tiene un punto de fuga acá abajo, donde en algún momento las líneas se van a cruzar, que puede ser muy fuera del lienzo, y esto también. Y esto también va a tener una inclinación, pero esta línea de acá va a tener menos inclinación que esta, no va a estar tan inclinada, sino va a estar apenas un poco hacia el fondo. ¿Ven? Esta va bien hacia allá y esta no va paralela a esa, sino que va con una inclinación fugándose hacia atrás. Algo así. Bueno, está muy lejos, podemos hacer por acá. Y esta, como esta se fuga y esta está más alejada del punto de fuga, porque el punto de fuga, recuerden que lo tenemos que imaginar más o menos a esta altura, y esta
está más cerca que esta otra. Entonces esta tiene un poquito más de inclinación, lo mismo que esta. Esta se fuga a un punto de fuga, esta va al mismo punto de fuga y esta se tiene que fugar también al punto de fuga. Entonces, bueno, la idea es esa, mantener siempre el patrón de que las cosas se van fugando hacia un punto. Yo sé que es un poco difícil de entender, pero haciendo el ejercicio lo van a conseguir afianzarse más a lo que es este concepto, ¿no es cierto? Entonces tenemos esta figura que yo la hice como si estuviera parado como un soldadito, ¿no es cierto? Porque estamos siguiendo un punto de fuga que el que estudiamos al principio, ¿no es cierto? Que estaba más o menos a esta altura. Pero ahora les voy a complicar un poco la cosa porque yo quiero hacer que el cuerpo este esté un poco inclinado, ¿no es cierto? Eh, de manera que el personaje no esté tan parado, sino más tirado, ¿no es cierto? Como inclinándose hacia la cámara. ¿M? Entonces vamos a tomar esta parte del cuerpo para realizar ese ejercicio. Este lo voy a poner un poco con menos opacidad y vamos a hacer una capa nueva ahora para interpretar eso. Entonces, teniendo esa forma, que yo sé que es un rectángulo, porque se acuerdan que yo les mostré acá que desde la vista superior esto es un rectángulo, ¿cierto? Ese rectángulo lo voy a inclinar para donde yo quiera. Es decir, yo acá lo voy a interpretar. Primero voy a hacer esta línea acá adelante inclinada hacia acá. Así. Y voy a saber que se está fugando hacia un punto de fuga en el cual yo, esta línea que voy a hacer acá no va a ser paralela. Primero, si quieren, la voy a hacer paralela, para que entiendan. Y luego la voy a inclinar un poco más hacia el punto de fuga. ¿Ven? Es apenas una leve inclinación que yo le doy. Y con respecto a esta otra, la voy a hacer por acá más o menos. Por acá. Esta se va a un punto de fuga donde esta otra que voy a hacer acá también se va a fugar. Entonces va a ser como una especie de abanico donde todas se van abriendo hacia el punto de fuga. ¿Comprenden? Entonces, este va a estar así. Recordemos que esta parte de acá, si yo bajo así de plomo, ¿eh? Voy a formar como una especie de rectángulo en este lugar. En esta cara que no se ve acá completa, pero de perfil se ve bien. Entonces acá voy a interpretar esto. Voy a hacer una fuga hacia allá abajo. Y esta la voy a fugar también bastante, así. Porque acá va a ir un brazo. Y del otro lado, ¿no es cierto? Va a pasar lo mismo. Así. Pero no se va a ver acá porque está detrás. Entonces, acá, recuerden que este lugar, acá va el pecho, ¿no es cierto? Y después una parte más grande en comparación a esta, después viene la cintura. Entonces, esta parte voy a interpretar más o menos que la inclinación de esta línea va a ser algo así, porque no está de perfil, se está viendo un poco más de arriba. Recuerden que si lo vemos de arriba se va a ver algo así. Y esta línea que se va a un punto de fuga, el que no estoy viendo, pero más o menos me va a decir que esta se va a abrir un poco así. ¿Van entendiendo? Más o menos. Yo sé que es complicado. Y acá me parece que está como muy adelante, como muy así, muy tirada para adelante. Entonces la voy a bajar un poco. Ahí. Esta baja menos, porque está más enfrentada hacia la cámara. Uy, perdón que está muy grande la goma borra. Ahí estamos. Y después bajamos casi a plomo hacia la cintura. Con esto. Pero también aparte de tener esta inclinación, tenemos una inclinación de costado. Esta línea va a caer dentro de lo que es la cintura. Que si yo la coloco acá adentro, vamos a ponerla con línea de punto porque va a estar en realidad más alejada de la espalda
que del frente. Va a estar por acá más o menos. Y acá va a estar así, muy cerca de esta línea, que sería esto. Esto hace que este vértice, ¿no es cierto?, se vaya encerrando hacia ese rectángulo que queda acá metido. ¿Mm? Así. Entonces la inclinación no es solamente de costado, sino también hacia atrás y hacia adelante. Así que esto va a ser así. Bien, ahí más o menos tenemos la forma. Fíjense cómo todo se fuga acá hacia allá. Y esto se va como fugando hacia acá, ¿no? A lo mejor tendríamos que cerrarlo un poco más en esta perspectiva. Eso es cuestión de tener fe en nuestra interpretación de las formas. ¿Mm? No seamos tan técnicos tampoco, sino que eh, tengamos noción y, y dejemos que nuestros ojos nos guíen también en lo que estamos interpretando. Bien, esto obviamente que es para mí, después de hacerlo tantas veces, es muy intuitivo para mí. No tengo tanto problema de hacerlo. ¿Mm? Pero para este ejercicio tengo que explicarlo bien a conciencia. Y además, aunque no tengo tanto problema en hacerlo, no me cuesta demasiado porque ya tengo la costumbre, tengo que acostumbrarme también a, a hacerlo. O sea, a no dejar de hacerlo esto. De siempre tener la inquietud de poder expresar estas formas para no errar tanto en mis dibujos y después tener que estar borrando y arreglando cosas que ya tengo aplicado mucho nivel de detalle. Así que bueno, ahí tenemos esta forma interpretada, ¿cierto? Y bueno, voy a sacar esto de acá de circulación porque me está molestando para colocar el brazo. Esto lo voy a esconder. Y esto vamos a vestirlo un poco de figura orgánica. Vamos a interpretar un poco eh, así no hacemos tan aburrido el tutorial. El cuello iría insertado en este sector, ¿no es cierto? En la base de lo que es la altura de los hombros y la clavícula. Y el trapecio también iría acá en este lugar. Insertado en ese lugar, ahí. Ahí. Vamos a darle un poquito de volumen. Tengo unos pincelitos para hacer eso. Vamos a darle un poco de sombra también a esta zona. Ahí tenemos el trapecio, ¿ven? Ubicado en esa zona. El otro lado también, pero más oscurito porque ahí le da un poquito de sombra. Ahí está. Bueno, rápidamente más o menos creamos ahí. No quedó tan detallado como lo que es la cara, pero creo que funciona para lo que es el video. Ahí está. Bueno, acá tenemos que insertarle el pecho. ¿Mm? Fíjense que dijimos que este borde es lo que interpreta donde van las clavículas, más o menos ahí. No sería así recto, caería un toque, ¿no es cierto? En esta parte, en este sector, caería un poquito así. Ahí y sería más inclinado esto. Estamos de acuerdo, ¿no? Recordemos que las clavículas están los hombros y la clavícula caen un poquito hacia un sector. Después viene el cuello, el pecho, ¿no es cierto? Bueno, entonces caería un poquito acá, no sería recto, así. Ahí más o menos, si quieren podemos hacerlo con líneas primero, ahí, así.
trazamos las que son las clavículas, ahí más o menos. Podemos hacerle un poquito de inclinación acá, un poquito doblada, así. ¿Eh? Eh, el centro sería ahí, en ese lugar. Ahí, acá podemos darle un poquito de curvatura a esto. No va a ser recto porque están los pectorales. Así. Y acá podemos darle un poco de volumen hacia afuera. Recuerden que habíamos hecho nuestra forma así. Y le agregamos un poco de volumen ahí. Voy a hacer en la misma capa. Ahí un poco de volumen. ¿Cierto? Para el pecho. Así. Ahí sería más o menos ahí. Acá le dejamos un triangulito así. Y esto es lo que yo le decía, de hacerle un poco de inclinación acá a las clavículas. Entonces le damos un poquito de volumen, visto desde arriba, se va a ver más o menos así. Ahí metemos un poco de color. Ahí más o menos se está generando. Este pecho, como está más cerca de lo que es la cámara, se tiene que ver un poco más grande. Si no se ve un poco más grande, está mal. Entonces tenemos que buscar la manera de que este, así viéndolo de lejos, veamos este un poquito más chico que el otro. En lo que es la forma, lo tenemos que interpretar más o menos. ¿Está? Sobre esta pared, que va a ser lo que es esta parte inclinadita acá, vamos a trazar en esa dirección. Fíjese que esta línea va así y esta va para allá, ¿no es cierto? No son hacia el punto de fuga, porque recuerden que tenemos una inclinación hacia adentro acá. Interpretemos más vale lo que baja de acá, más o menos así, y de acá de este punto para allá van hacia el punto de fuga. ¿Está? Pero igualmente estas líneas más o menos tenemos que encontrar el centro acá, ahí, y tratar de unirlo hacia esta línea que teníamos acá, ahí, que coincida más o menos. Por ahí. Y acá le damos un poco de sombra, porque esto va a estar en sombra. Y obviamente que eso no va a ser plano. Esto no va a ser plano. Lo que está debajo de los pectorales son las abdominales. Así que vamos a tratar de sobre esta línea que hicimos, ir dándole un poco de volumen. Es decir, así, un poco así. Ahí. Acá esta sobresale. Un poco así. ¿No? Fíjense, si yo los dibujo acá, va a estar así. Y esta sobresale un poco. Así. Las pinto para que la interpreten mejor. Más o menos así. Obvio que el pectoral le va a hacer un poco más de sombra hacia abajo. Y bueno, más o menos así. Ahí, no le vamos a hacer mucho detalle. ¿Está? Más o menos ahí. Ahora vamos a hacer un brazo. Primero un brazo, después el otro. Vamos a hacer primero el brazo que va a estar acá en este lugar. Lo vamos a hacer como si lo estuviera mostrando el músculo. Fíjense, yo voy a interpretar que el hombro va a estar en este sector. Voy a hacer un círculo así para el tamaño, porque acá tengo que hacer el otro, entonces calculo como este está más cerca de la cámara, tiene que ser un toque más grande que este, el hombro. Y van a estar insertados en este sector, ¿no es cierto? Que es donde está la articulación. El hombro, para que se den una idea, la articulación está acá y el hombro hace así, ¿no es cierto? Se agarra de lo que es el hueso este, más o menos en este sector, y el pecho se agarra más o menos por acá. Para que tengan una idea, nada más. Ahí está. Entonces, ahora voy a hacer este brazo de acá como que lo está levantando para acá, así, y está mostrando el músculo. Es decir, como si estuviera haciendo algo así. Si lo vemos de perfil, de frente quiero decir, algo así, ¿no es cierto? Con esta mano, que no va a estar bien de perfil, sino que va a estar un poco más para el frente, en dirección hacia el frente. Vamos a tratar de hacer eso.
¿Mm? Bueno, para eso tenemos que generar bloques. Este bloque que yo voy a hacer acá va a ser un bastante grande porque yo no tengo que tomar en cuenta la medida que tiene esta línea porque no se está viendo el tamaño real. Porque como está en perspectiva hacia allá el cuerpo, esto se ve más corto y este lado también. ¿Mm? Después le voy a explicar algo acá también que tenemos que arreglar. Así que vamos a interpretar que esto que está acá, más o menos, si tenemos, esto es una caricatura, obviamente, no tiene proporciones reales, pero el brazo, ¿no es cierto? Más o menos, supongamos, tiene como hasta el codo, como una cabeza y media, más o menos. ¿Mm? Una cabeza y media, pongámosle más o menos. Tampoco. Pero al estar más lejos de la cabeza, van a ser cabezas más chicas. Porque la cabeza está más cerca de la cámara. Hace una cabeza más o menos de tamaño y una media cabeza. Es decir, con esto como un óvalo y este en un círculo. En esa dirección va a estar el brazo del personaje. El codo va a estar acá. ¿M? Entonces el brazo se va a flexionar. No se va a ver el antebrazo casi. Porque como está flexionado, ¿no es cierto? Si yo tengo un cilindro hacia allá, así, y lo empiezo a girar para acá, para este lado, esto que está acá arriba va a quedar por acá más o menos, y el cuerpo del cilindro va a quedar así, ¿no es cierto? Entonces casi no se va a ver así como alargado, sino así en este escorzo, en esta perspectiva. Entonces tenemos el cilindro acá, la superficie de arriba que se ve acá, y va hacia el codo, va a estar conectado en el codo. ¿Eh? ¿Estamos hasta ahí? Esto va a ser un cilindro también, el codo va a estar más o menos por ahí. Supongamos que esto es un cilindro, ¿eh? Hacemos un poquito de sombra para que se vea como un cilindro, así lo interpretar mejor, así. Pero cada cilindro, como no son cilindros y tienen formas complejas, lo vamos a dibujar de costado, acá, para interpretarlo. Vamos a hacer este cilindro que va a ser el antebrazo, así. El antebrazo va a tener una parte donde se va a ensanchar un poco y va a llegar hasta el codo. No lo voy a explicar demasiado anatomía porque va a ser muy largo el tutorial, pero más o menos para que se tengan una idea, eh, va a tener esta forma, así, donde en este lugar que está ensanchado, la luz que viene de arriba le va a pegar un poco más y acá le va a pegar un poco más de sombra. Entonces, este lugar que está acá sería este sector de acá, que estoy pintando. Ahí. Acá ya se empieza a ensanchar, ¿no es cierto? Y lo que se vería no sería cómo se ensancha así, porque esta línea que yo estoy dibujando acá, ¿no es cierto? Se vería acá, pero acá se asomaría un poco de antebrazo. ¿Eh? Si yo lo estoy viendo desde acá, ¿no es cierto? Sería como esta vista, esta línea sería este costadito, que se vería acá, pero acá se asomaría un poquito del antebrazo, porque se vería la parte que está bordeando. ¿M? Entonces se vería más o menos así. Estaríamos pintando acá, esto sería lo que le da la luz, ¿no es cierto? Y acá le daría la sombra. ¿Se entiende? Yo sé que sí me entienden. Bueno, entonces, este es el otro cilindro. Voy a pintarlo un poquito para darle aspecto de cilindro. Obviamente que no va a ser un cilindro, como ya veníamos viendo. Y este no va a ser eh, tan finito. Este vamos a agrandarlo un poco más, así. Solamente lo hice finito para que lo puedan interpretar. Entonces va a ver más o menos así. ¿Eh? Y este cilindro va a tener el músculo acá, músculo subido, así, y el hombro que va a estar tirado un poco para atrás. La clavícula también va a acompañar el movimiento hacia acá,
ahí. Pero vean cómo yo interpreté varias formas geométricas, ¿cierto? Que me permitieron ir armando lo que es el personaje. Con figuras geométricas simples voy armando la forma, eh, interpretando, quiero decir, la forma orgánica con una perspectiva sobre un esqueleto de figura poligonal, podemos llamarle, que es lo que nosotros podemos interpretar más fácil. ¿Está? Bueno, esto yo no me quedé muy conforme porque en realidad lo quiero cerrar un poco más. ¿M? Pero por ahora, para que se vaya interpretando, y acá el movimiento del hombro es bastante complejo de explicar en un tutorial de este estilo, pero ya lo voy a explicar en otro video sobre anatomía. ¿M? Estoy armando ya unos paquetes, una batería de tutoriales de anatomía. Pero bueno, acá este pectoral también se va a deformar distinto, entonces me cambia bastante lo que habíamos hecho al comienzo, y inclusive voy a tener que sacarle un pedacito acá, así para que se interprete mejor. Ahí está. También lo voy a hacer más musculoso después, pero por ahora lo dejamos así. Esto lo que le quería explicar también acá es que esto es circular, entonces tal vez le saquemos un pedacito acá o le pongamos un poco de sombra a esto así para que no quede tan derecho. ¿Está? Ahí está. Bien. Por ahora lo dejamos así a esto, esta partecita, y vamos a continuar con el otro brazo. El otro brazo lo voy a hacer hacia abajo, como que está haciendo fuerza hacia abajo, para no complicarlo tanto. ¿M? Vamos a hacer el cilindro que hicimos acá, teniendo en cuenta que esta parte va a estar agarrada al hombro, pero como lo voy a hacer hacia abajo, así, lo interpretamos así. Ahí, así, la parte de arriba, ¿eh? Ahí está. Y el antebrazo más abajo. ¿M? Ahí está. Este va a ser el hombro, que lo vamos a interpretar por ahora así nomás. Recuerden que le dije que se agarra del brazo, más o menos a esta altura. Por ahí más o menos se agarra. Y acá se agarra el pecho. Así. Por ahora lo hacemos así nomás. ¿Está? Acá abajo me faltó todavía agregarle la cintura, que la vamos a hacer así. Vamos a dibujar lo que sería la base de la cadera. Y le vamos a dar un poco de abertura así. Se ve bastante chiquito porque está allá abajo, alejado de la cámara, ¿no? Y se va a ver así. Acá lo voy a hacer como si estuviera dividido en bloque para que lo entiendan. Así. Esto ya le habíamos dado una forma redondeada. Ahí está. Más o menos. ¿M? Ahí está el personaje. Bueno, como le había dicho, esto yo no me quedé conforme, lo voy a cerrar un poco más para acá. Esta base va a estar más acá. Esto lo voy a cerrar más así. Le voy a dar la forma que tiene que tener acá. Así. Esta parte se ve a ver gruesa porque está en la rada del codo y entonces no se va a mover casi si yo lo sigo cerrando. Y esto lo voy a hacer así. Más o menos así. Todavía me falta la mano acá, que ahora se la voy a dibujar. Ahí más o menos. Este le voy a ensanchar el músculo, lo voy a hacer bien grande. Como es el increíble Hulk, tiene una musculatura impresionante, ¿no? Así más o menos. Sé que en, en algo de anatomía le estoy errando, le estoy pifiando bastante. Por eso yo los dibujos los demoro varios días en hacerlo porque me pongo a controlar todo una vez que
que defino el boceto para poder hacerlo bien. Por ahí a lo mejor acá me quedé corto un poco con el volumen. Pero bueno, es una caricatura después de todo y no tiene que ser perfecta. Acá como está haciendo fuerza le voy a hacer algunas fibras así, músculos que se dividen. Tenemos como 5 músculos en el pecho y otros acá arriba, algo así. Ahí, el pecho acá. Esto quedaría como más atrás, me parece. Si no estoy interpretando mal. Porque acá tenemos también, lo que pasa acá también es que el hombro tiene que irse un poco más para atrás en ese eje. Si yo lo hice muy acá, a lo mejor tiene que irse un poco más para atrás en el eje que sería, ¿se acuerdan que acá teníamos un rectángulo? ¿No? En este, en este eje que va hacia atrás y hacia adelante, a lo mejor correrlo un poco más para atrás. Voy a correrlo para ya ir arreglándolo, porque si no, vamos a seguir ahí errando. Esperen que tengo que cambiar la herramienta lazo. Ahí está. Lo voy a agarrar así y le voy a correr un toque para atrás, por acá más o menos. Ahí está. El movimiento de brazo siempre tira el hombro un poco para atrás cuando lo subimos. Así que por eso recuerdan que teníamos este gráfico. ¿Mm? Al levantar el brazo que está agarrado en este sector, los músculos del hombro están acá, ¿no es cierto? Así, más o menos. Y cuando levantamos el brazo, los músculos se van para acá atrás. Así, porque hay una parte de los músculos que está agarrado en el omóplato. Y el brazo queda levantado así, ¿no es cierto? El codo queda más o menos a esta altura. Y bueno, y así. De esta forma quedaría más o menos. Medio tirado hacia atrás, ¿eh? Ahí. Así que bueno, vamos a continuar esto acá. Hacemos pectoral así. Ahí está, más o menos. Y acá la mano, que no me permitiría ver esta parte del antebrazo. Así que vamos a hacer así, un óvalo. Y ahora lo vamos a hacer como una figura geométrica, como si esta parte fuera cuadrada, la de la muñeca, como si fuera algo así, ¿no es cierto?, en vez de circular. Porque recuerden que para poder interpretar mejor las perspectivas, utilizamos líneas rectas. Así que la mano de costado se va a ver algo así, miren. La voy a hacer acá como que está apuntándome hacia arriba, pero bueno, le voy a hacer que apunte bien de costado. Cuando esté insertada en la muñeca, así, la parte de arriba es más plana, ¿eh? Porque acá están los nudillos, después bajan los dedos, y esta parte como que cae más para acá, ¿eh? Así, porque después está el dedo gordo por ahí, está agarrado así, ¿eh? La palma queda así más o menos, y los dedos más o menos así. Pero como para interpretar la mano completa, tenemos que hacer algo así. Una figura, ¿no es cierto?, que en perspectiva se vería más o menos así, ¿no? Ahí está. Entonces está agarrado acá, viene para acá, un escorzo. Este sería el frente, ¿no es cierto? Y acá arriba quedaría el lomo de la mano. O bueno, sí, más o menos. A lo mejor, capaz que le haga caer un poco más. A ver, borrar esta parte. Vamos a hacerla que la muñeca haga así y la mano caiga para acá. Así. A ver cómo queda.
no quede tan cortita tampoco. Ahí más o menos puede quedar. Vamos a probar ahí con un boceto rápido y si no nos gusta lo cambiamos. Recuerden hacer figuras muy simples primero, antes de darle detalle para ver cómo queda. Figura muy simple me refiero, por ejemplo, acá van los dedos. Hacemos así, más o menos, para ver cómo queda. Ahí agarrado así. Más o menos. Puede funcionar, che. Por ahora vamos a dejarlo así. Puede funcionar, puede funcionar. No digo que esté... A ver. Sí, ojalá sí. Total, acá hacemos después algo para que parezca que está apretando mucho la mano. Acá faltan los nudillos, que esto también nos da también un poco más de... Acá los nudillos van en este borde. ¿Se acuerdan que teníamos una figura geométrica así? Van sobre ese borde. Nada más que el de acá va como un poco más alto que los otros. Recuerden, teníamos una línea recta, tenemos que hacer una curva sobre esa línea recta. Tenemos la línea recta así y hacemos los nudillos, ¿cierto? Uno al lado del otro, pero el del dedo mayor tiene un poquito más de importancia, porque este va a ser el dedo más grande y así, ¿no es cierto? Entonces, este le da un poquito más de importancia. Pintamos un poquito ahí con verde, así. Más o menos así. Bueno, eso ya estaría por un lado, interpretado. Más que nada interpretado, no está terminado. El antebrazo va a hacer un poco de sombra sobre el brazo, obviamente, porque está bastante cerrado sobre el mismo. Y acá lo voy a unir, no voy a dejar que se vea de esta forma. Lo voy a unir un poco acá y vamos a tratar de interpretar cómo van a estar de inclinada las abdominales con respecto a la inclinación que tiene. Podemos decir que puede estar un poco más adelante esto, las abdominales un poco más adelante, es decir, un poco más abajo en este eje, las de arriba de todo, y está un poco más abajo también, por la forma redondeada que tiene el cuerpo. Y un poquito de luz ahí. ¿Tá? Después, en realidad, uno va interpretando las formas, viéndolas más terminadas y quiere ir corrigiendo, ¿no es cierto?, sobre lo que ya está hecho, para darle un poco más de forma. Pero por ahora, esto que hicimos ahora es suficiente para lo que es esta parte del tutorial. Bueno, mi idea es también hacer un poco de composición en cuanto a la iluminación, pero vamos a tener que hacerlo en otro tutorial para que no se haga tan largo. El próximo tutorial seguramente eh, se va a basar de eso, porque muchas veces terminamos de hacer nuestra ilustración y, y no tiene solidez y el espectador empieza como a pasear por todo el dibujo y no se centra en las partes que son importantes, eh, porque la iluminación está como está interpretada por sectores y no globalmente. Entonces, nuestro dibujo se ve que pareciera como una iluminación muy poco realista y no solamente
poco realista, sino que no hace foco en algo importante. Entonces, estaría bueno hacer un tutorial sobre lo que es eso, sobre lo que es interpretar un poco más las luces y la forma de iluminar la escena. Como, como dijo mi amigo Luis Gaspardo, eh, basarnos en los grandes volúmenes para poder ir al detalle luego. Así que bueno, este va a ser un tutorial que le da pie a que después sigamos el otro. Yo lamento que no había podido grabar nada anteriormente, pero estuve con mucho trabajo. La cuarentena del coronavirus hace que por ahí tengamos un poquito más de tiempo, ya que no tenemos que estar asistiendo por ahora a nuestros respectivos lugares de trabajo. Y bueno, por ahora lo voy a dejar así. Después, para el próximo tutorial, lo voy a terminar un poco para que podamos hacer un estudio minucioso de lo que podría ser eh, componer adecuadamente. ¿eh? Por ahora voy a entender que el tutorial de perspectiva en bloques se interpretó bastante bien. Si no es así, déjenme sus comentarios. Eh, como yo dije en mis primeros tutoriales, yo soy autodidacta, pero soy autodidacta desde muy chico. Ahora tengo 42 años y ser autodidacta significa estudiar mucho lo que más nos interesa por nuestra propia cuenta, muchas veces ayudados por colegas, muchas veces ayudados por la naturaleza que nos muestra en todo su esplendor, sus imperfecciones y sus perfecciones también. Y así como yo estoy grabando este video tutorial, también encontramos mucho material en internet que nos ayuda, y libros, y cosas, imágenes, y bueno, y como yo he aprendido mucho de tutoriales, también quiero aportar con mis tutoriales que véanlos también como de una persona autodidacta, pero que no significa eh, que no haya estudiado. Ser autodidacta significa aprender por nuestros propios medios y aprender lo que nos interesa y estudiarlo minuciosamente. Así que bueno, les dejo un abrazo grande y nos vemos la próxima. Hasta luego.